Agenda a fondo. Pues como le decíamos, el tema que hemos elegido el día de hoy para nuestra agenda a fondo es un tema de estos delicados, complejos sin duda, pero de enorme relevancia para el futuro del país, la reforma penal. Acompáñenos. Agenda a fondo. El tema de la justicia penal es uno de los más sensibles en el México de hoy. La delincuencia y la impunidad han azotado a los mexicanos. Un país que tenía fama de ser pacífico y amistoso, lamentablemente se ha convertido en un símbolo de la violencia criminal y, en muchos sentidos, del abuso estatal. En nuestro país están fallando las medidas preventivas, que son responsabilidad de muchos actores sociales, políticos y culturales, para evitar el crecimiento de los delitos, y en paralelo, las acciones estatales para identificar responsables e imponer castigos. Lo que tenemos es una criminalidad disparada y un Estado omiso, o en su defecto, excedido. Una crisis de seguridad que pasa por todos los eslabones de la justicia, desde las calles hasta los policías, pasando por los juzgados y los centros penitenciarios. Algunos datos de los años recientes son elocuentes. 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos. 99% de los presuntos delincuentes terminan sin condena. 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez. 80% de los mexicanos cree que puede sobornar a los jueces. 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. 40% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria. 80% de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó. Ante esta realidad, los legisladores aprobaron una importante reforma constitucional en 2008 que pretende ofrecer un nuevo sistema de justicia penal en el país. Dicha reforma, ambiciosa en muchos sentidos, deberá estar en operación a nivel federal y en todas las entidades federativas, a más tardar en el 2016. Sin embargo, lo cierto es que la reforma tiene problemas de diseño y existen múltiples resistencias a su implementación. Por ello es un tema que no puede ser ignorado por los partidos políticos y sus candidatos en el 2012. Sin un compromiso político real y decidido, esta importante operación política, en vez de ser la solución, puede convertirse en parte del problema. Para hablar de ello, en Observatorio 2012, hemos invitado a Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, pues estamos en nuestra agenda a fondo. Muchas gracias por estar en este programa, Ana, Hugo. Le comento a nuestra audiencia, a los amigos que nos hacen el favor de seguirnos, a los estudiantes, profesores que nos acompañan, que esta vez en esta mesa en forma de herradura estoy en franca minoría porque soy el único que no es experto en temas jurídicos, y por eso, ejerciendo el derecho de las minorías, quisiera yo arrancar poniéndome un poco del lado de quienes nos siguen en sus casas para hacer una pregunta, digamos, no desde el terreno de los especialistas, sino hacia los especialistas, para que nos ayuden a entender. Ana Laura, ¿qué es la reforma penal? Yo he visto que tú has insistido en que los responsables de la impartición y procuración de justicia a nivel estatal tienen que decir para qué es la reforma, pero yo te preguntaría antes qué es y qué no es decir, porque se cruza con los temas de la inseguridad, de la delincuencia, y a veces parece que todo es lo mismo, ¿no? Creo que sería bueno empezar a hacer una disección de cuál es el terreno sobre el que opera, cuáles son las áreas que toca la reforma penal. Mira, la reforma penal, que se denomina comúnmente de juicios orales, es una reforma que, en mi opinión, lo que viene a construir es el edificio sobre el que se tienen que sustentar las libertades en un régimen democrático. Tiene que ver exactamente con el poder que tiene el Estado para privarte de tu libertad. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Bajo qué reglas y qué procedimientos? No es trivial para saber qué tan libres somos los ciudadanos frente al Estado. Y lo que viene a ser la reforma de juicios orales, esta que digo juicios orales para distinguirla de la otra parte como muy de mano dura que tiene la reforma, de arraigos y no sé qué, a mí me parece que viene a desmontar un sistema de persecución criminal autoritario y que viene a desmontar, o sea, en este país
la historia autoritaria del país no se centró en las fuerzas militares, no se centró en las policías, el eje central estaba en el sistema de persecución criminal, en un enorme cheque en blanco que tenían las policías para incomunicar, torturar, lastimar, extraer confesiones, y un ministerio público que era de verdad un mecanógrafo y un juez que le seguía la pauta. Entonces, para aterrizarlo, digamos, esto es lo que tiene que ver con siempre que te ves con un policía, porque te van a detener y luego llegas a un ministerio público y luego ante un juez, seas o no culpable. Ese es el ámbito que afecta a la reforma penal, claro, desde el punto de vista del ciudadano. Y donde se junta con la seguridad es que lo que entra a ese sistema son las conductas que son de presuntos criminales, ¿no? De violación, homicidio, secuestros, o sea, las conductas más graves para una sociedad van a entrar a este sistema y esta maquinaria, y lo que queremos garantizar es que estos juicios tengan tal calidad que sepamos o tengamos una alta dosis de certeza que los que están entrando sean los culpables y dejar libres a los inocentes, ¿no? Y ese es el proceso. Un poco en esta lógica pedagógica, digamos, con la que inevitablemente hay que enfocar o abordar un tema complejo desde el punto de vista técnico como este, parte también de no tanto desmontar, que es importante, los lugares comunes, sino sobre todo clarificarlos. Una de las cosas que reiteradamente desde 2008, cuando se aprobó la reforma constitucional, ha venido insistiéndose en una lógica simplificadora, es que esto es una reforma que establece los juicios orales y nada más. Y lo que nos explicaba ahora Ana Laura es que pues no solamente es la parte del juicio, sino todo lo que viene antes. Es mucho más importante. Y sobre eso valdría la pena abordar. Pero además, otro de los lugares comunes es este que dice, hombre, pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Digo, sobre esto se ha hablado muchísimo, Hugo. A mí me gustaría preguntarte en esta dinámica pedagógica qué debemos entender por una y por otra, y sobre todo cuáles son las virtudes en ese sentido de garantía de los ciudadanos que trae el cambio de modelo a otro. Déjame intentar con 6 características así muy rápidas, decir por qué la reforma implica esto que estás diciendo, este cambio tan importante, y por qué es tan compleja, porque así empezó Pedro también diciéndolo, y creo que de manera muy correcta. Es una reforma de enorme complejidad. En primer lugar, porque es un cambio muy profundo al sistema de justicia penal, que como muy bien decía Ana Laura, es quizá la línea más crítica, por ser la más básica, de la relación Estado-sociedad. Es donde el Estado dice lo que no se permite, y si lo haces, lo que te va a ocurrir, las sanciones, los delitos. Entonces, ahí empieza la enorme complejidad de esta reforma. Está cambiando un sistema que tradicionalmente, y muy de la mano de nuestro sistema autoritario, como también muy bien apuntó Ana Laura, estaba basado en un enorme desequilibrio, porque una de las partes, la que acusaba, era el propio Estado, a través del Ministerio Público, las Procuradurías. Y tenía toda una serie de ventajas a su favor y de desventajas en contra del presunto culpable, del presunto responsable de haber cometido un delito. Entonces era una reforma, un sistema muy desequilibrado, ¿no? La reforma, lo estoy tratando de decir muy breve, lo que intenta hacer es poner un sistema de justicia penal en equilibrio, en igualdad de condiciones para las partes que se están enfrentando, que ya no solo es la parte que acusa, el Estado, y la parte presuntamente responsable, sino también las víctimas, que ni siquiera se contemplaban en el antiguo sistema. Déjame hacer el listado muy muy rápido de por qué tan complejo. Así lo voy a dejar en este momento en lo que implica el cambio. Pero segundo, es una reforma federal. ¿Qué quiere decir esto? No es una reforma, son 33 procesos de reforma. Se está cambiando la justicia federal y se está cambiando la reforma penal existente en 32 entidades federativas. Eso ya lo vuelve una reforma también increíble en su vastedad, ¿no? Tercero, implica cambio justamente en muchos sectores, no solo en los jueces, no solo en los poderes judiciales. Implica un cambio en la investigación policíaca, que son los primeros que se dan cuenta que se cometió un delito. Tienen que saber investigar. El Ministerio Público, lejos de ser estos cómplices del Estado para ver cómo encierran a alguien en la cárcel, viejo sistema, ahora lo que tienen que convertirse en auténticos abogados que sepan, con la investigación hecha, crear una teoría de un caso y saberla defender y convencer a un juez de que están en lo correcto acusando a alguien. Están los jueces que tienen que llevar a cabo juicios rápidos, orales y transparentes, como ya empezamos a ver en algunos estados. Pero además de esto, también está ahora un nuevo sistema de ejecución de sanciones, es decir, un nuevo sistema de control de lo que ocurre con las personas que van a dar al sistema penitenciario. Es cuarta característica.
se requieren voluntades políticas de muchos actores, justamente por todo esto que acabo de decir, empezando obviamente por el que controla los poderes federales. La justicia federal es muy importante y tiene que tener un enorme empuje y convencimiento de la parte institucional y después de la parte gremial de los abogados y por último de la sociedad. Si la sociedad esto no lo entiende y no lo usa, no va a servir para nada. Finalmente, implica nuevas capacitaciones de todos los actores involucrados, policías, jueces, ministerios públicos, abogados, ¿no? Se requieren cambios institucionales muy importantes, ya no sirven las procuradurías como estaban concebidas, se requieren ahora auténticas fiscalías que hagan un trabajo distinto. Los jueces ya no requerimos un juez penal, ahora requerimos 3 jueces diferentes de control, de juicios orales y de ejecución de sanciones. No voy a entrar a detalles, pero todo lo que implica. Nuevos sistemas de gestión, plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, la vastedad de los cambios es gigantesca. También se requieren cambios culturales para aprender lo que es finalmente esta reforma. Hugo, hace un rato tú con un eufemismo muy emblemático de esta lógica autoritaria a la que venimos, hablabas de presunto culpable, cuando la lógica, digamos, de los derechos implicaría la presunción de inocencia. Permítanos hacer una brevísima pausa en la que veremos un segmento, una pequeña trama de este documental que causó hace apenas unos meses, en este 2011, un impacto muy grande en la sociedad mexicana a propósito precisamente de las deficiencias del sistema de impartición de justicia penal. Vamos a ver este breve tramo de presunto culpable. Agenda a fondo. Pues entiendo que me acusan al Ministerio Público, pero no en base a quién ni cómo lo hace. Lo que creemos es que fue muy claro Rafael explicando por qué cree que es inocente, pero ahí no es nada claro en explicar por qué cree que es culpable. Pues queremos que lo explique. Por eso que lo explique. Que nos explique por qué cree que es culpable. ¿Y qué va a tener? ¿Por qué considera usted que soy culpable? Que me explique con, ¿cómo se podría decir? De una manera entendible para cualquier persona. ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué es mi chamba? Agenda a fondo. Pues con estas escenas que nos dicen mucho de cómo está el aparato y el sistema de justicia penal hoy en México, pues regresamos a nuestra agenda a fondo, Ana, y yo te preguntaría, Hugo hacía una excelente disección de 6 puntos, y en la misma adelantaba que hay, entre otros actores, 2 protagonistas claves. O sea, están los abogados, que son actores, digamos, que juegan un papel fundamental en la manera en la que se activa y en la que funciona un sistema de administración de justicia, pero están los policías, y yo creo que vale la pena centrarnos en estas 2 dimensiones del asunto, es decir, porque ahí hay una relación que después terminará, digamos, desembocando en la etapa ya propiamente judicial, que será pues otro de los eslabones, pero a ver, ¿cómo promete cambiar o cómo debería cambiar esta importantísima y ambiciosa reforma en materia penal el comportamiento tanto por un lado de los abogados como por el otro lado de la autoridad en la dimensión policíaca? Primero es la policía, ¿no? O sea, nosotros, volviendo un poco a la historia del sistema, el sistema no tenía ninguna capacidad de investigar. Su capacidad de investigar era la coacción. La incidencia delictiva en muchos de las décadas 60, 70 era una incidencia delictiva baja, y tú tenías a unos policías que podían comunicar que tenían pactos con los delincuentes y que con lo que obtenían de información a través de la coacción podrían resolver algunos casos. Perdón, te interrumpo un segundo. Hablas en pasado todo el tiempo, Ana. Es decir, ¿en verdad podemos hablar de que así funcionaba o tenemos que decir que así funciona? Tenemos que decir que muchas de esas inercias prevalecen y que hay, bueno, alguna visibilidad mayor, ¿no? O sea, a través de las comisiones de derechos humanos, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, pero esto no ha acabado. Pero me gustaría llamar en pasado porque estoy exagerando o sea, de eso venimos y nunca reformamos ese sistema. Nosotros hicimos un IFE, discutimos las elecciones, los procesos, transparencia, pero nunca reformamos porque iba a cambiar. En un contexto de alta criminalidad, lo que está haciendo es agua. Ese viejo sistema, pero ¿qué necesitamos con la policía? La policía tiene que aprender a investigar, a llegar a la escena, al lugar de los hechos, poder acordonar, poder saber quiénes son los testigos, qué vieron, recabar la evidencia, todo eso que en cualquier película policíaca bien hecha lo vemos,
nuestras policías no lo saben hacer. Entonces, y no lo saben hacer porque no lo han necesitado hacer. Nosotros podemos seguir construyendo averiguaciones previas a través de como presunto culpable. Un testigo manipulado por la policía te mantiene en la cárcel y el juez avala eso. Y esas son las inercias autoritarias que, si no vemos de qué dimensiones son, muy difícil las vamos a terminar con ellas. Y yo sí quisiera, antes de como volver a un estado anterior. Aquí ha faltado un acuerdo político básico. O sea, esto está atorado, aunque hay avances y no sé qué. Esto le falta fuerza, porque yo creo, hablando de los gobernadores que ustedes hablaban, un sistema de persecución criminal así de manipulable ancla en una buena medida el poder de los gobernadores. ¿Por qué no está asustado Moreira respecto de que alguien arme una averiguación previa? Porque las procuradurías siguen obedeciendo a los intereses políticos de los ejecutivos. Y eso es un lugar de poder enorme. Entonces, si yo creo que algo tiene atorada la reforma, es la falta de un consenso político de que eso se acabó y que las procuradurías funcionen de forma autónoma con respecto a la política y que cualquiera puede ser acusado por un fiscal y no tiene que ver con qué dice o no dice un gobernador. Y hasta que eso no pase, la reforma no va a caminar. Esa es mi impresión. O sea, podemos discutir todas las tecnicidades de la reforma, la complejidad. Aquí falta política. Aquí falta un acuerdo real entre los políticos que permita avanzar la reforma hacia donde. ¿Y saben qué? Nada más, ya para terminar, creo que lo que falta son los ciudadanos. Y por primera vez hay 28,000 víctimas en todo el país. Y las víctimas están reclamando justicia, no seguridad. Y eso creo que es para mí la primera gran ventana de oportunidad de esta reforma. Precisamente pensando en este actor en la sociedad, porque bueno, hace falta el pacto político, la voluntad para destrabar esto, pero sí los actores que tienen que desatorar lo que está atascado, en buena medida se pueden beneficiar de que las cosas sigan empantanadas, porque te da garantía de que si hiciste un mal gobierno, con las cuentas no va a haber mayores problemas, en fin, las cosas que hemos visto en muchas entidades y con gobernadores de todos los colores, hay que decirlo. Pero entonces lo conecto justamente con algo que planteaba Hugo, que es cómo usa la sociedad esta reforma. Y yo te preguntaría entonces, ¿cómo esta reforma nos abre las puertas desde una perspectiva ciudadana para poder tener un mayor ejercicio de derechos? ¿Qué garantías nos da? ¿Qué cosas podemos reclamar que en el anterior modelo a la reforma constitucional no teníamos? Sí, en realidad, incluso en el anterior sistema, si uno ve la Constitución, incluso los artículos antes de que fueran cambiados, las garantías básicas que tienen, procesales llamadas así, es decir, las libertades que tienen que ver cuando una persona es vista o detenida como un presuntamente responsable de haber cometido un delito, la verdad es que los derechos ahí estaban muy bien escritos, todos estos derechos. Tienes derecho a un abogado, tienes derecho a una audiencia, tienes derecho a una declaración en un plazo de tantas horas, tienes derecho, etcétera, 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 estaban puestas. El gran chiste de esta reforma, o el gran truco de esta reforma, es cómo hacemos que esas libertades, esos derechos, verdaderamente se cumplan y no queden simplemente como una bonita letra poética constitucional, ¿no? Y gran parte de los cambios institucionales que la reforma está empujando es justamente para desatorar y hacer de estas libertades o estos derechos algo real, que se cumplan. Ahora, todavía estamos lejos de lograr eso, sin lugar a dudas. Déjame poner algún ejemplo de lo que se está buscando. Hay en la reforma un primer juez que es el que va a atender cómo se llevó a cabo una investigación. Y si la investigación cumplió con las formalidades de la ley, ¿no? Ese juez se llama de control o de garantías. ¿Qué va a checar? Pues que si entraron a tu domicilio, lo hicieron, la policía o quien lo haya hecho, lo hecho con la orden judicial correspondiente. Si te detuvieron, fue durante el plazo que la ley tolera que te detengan antes de ser presentado ante el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Se crean justamente estos mecanismos institucionales para verificar que esos derechos se cumplan, y así durante todo el proceso. Este conjunto de derechos es lo que finalmente llamamos debido proceso legal. Son una serie de formalidades, de requisitos, pero fundamentales para garantizar que esos derechos justamente se cumplan.
En nuestro programa tenemos una sección que es la última, digamos, que la llamamos Carta de Navegación, que tiene por finalidad un poco trazar la ruta en los distintos temas que estamos abordando, de cuáles son las acciones que se deberían de llevar a cabo para que los problemas que diagnosticamos puedan ser atendidos de manera responsable, seria, etcétera. Tengo la impresión, pero lo dejo aquí sobre la mesa para que ahora que volvamos lo atendamos, que este es uno de esos temas que ya tiene su carta de navegación bien trazada, porque de alguna manera lo que tienen que hacer las distintas autoridades legislativas, administrativas, judiciales, es poner en marcha lo que ya se inició. Es decir, la reforma está sobre la mesa y ahora lo que les toca a los actores es echarla a andar. Pero bueno, nos explicarán ustedes si me equivoco. Quédese con nosotros, esto es Observatorio 2012, regresamos.